Dicen los maestros de que por favor le dé ofrenda al niño para que ya el niño vaya aprendiendo a ofrendar. Claro, si usted anda, ¿verdad? De lo contrario, pues presta el niño para que usted tenga mayor concentración en el culto, usted se pueda concentrar y su niño pueda ir a aprender a escuela bíblica. No veo muchos niños, no quiero que haya muchos en la escuela bíblica, porque yo creo que con 2 más que suficiente. Y de ahí los demás postes se me sientan. Alabado sea Cristo. Bueno, después de la lectura de la palabra. Dios bendiga a los hermanos que están con nosotros a través de las redes sociales. Mateo capítulo 11, verso 28. ¿La iglesia lo tiene? Quiero hacer una reflexión de la palabra del Señor, porque es muy importante que Dios ha puesto en mi corazón este mensaje. Y ya voy a aclarar mucho de ello. Nos alegramos en el Señor tenerle en la casa. Dice su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y el poder del Espíritu Santo. Nos ponemos en pie en reverencia a la palabra del Señor. ¿Le parece? No al hombre, sino a la palabra del Señor. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Puede tomar su asiento, hermano? Dije que quiero hacer una pequeña reflexión porque es importante entender muchas áreas en nuestra vida. Le voy a hablar suave, pero espero no se me duerma. Ya te has preguntado, ya nos hemos preguntado, ¿por qué el hermano no cambia? Se ha hecho esa pregunta: ¿por qué el hermano no cambia? ¿Por qué la hermana o el hermano X persona, por qué no cambia? Porque la exigencia siempre ha sido: ya eres cristiano, tendrías que cambiar. Tú deberías de ser diferente, o pudiera ser muchas veces o de muchas maneras o de muchas formas que nosotros lo hacemos o tratamos a alguien, pero ignoramos lo duro y difícil que fue para nosotros cambiar. Porque ahí voy a centrar mi mensaje. Nosotros queremos que de la noche a la mañana usted cambie, que aquel cambie. Pero ¿cuántos años te costó a ti cambiar? ¿Verdad? No quiero fortalecer a los que no quieren cambiar. No quiero darles rienda suelta a los que no quieren cambiar. No, quiero aclarar por la palabra de Dios esta mañana, porque Dios puso en mi corazón el que tú tienes que llegar a comprender que para tener un cambio en nuestra vida no es de la noche a la mañana. No es de la noche a la mañana. No es así de repente que alguien va a cambiar. Yo tengo 10 años en su misericordia, que ya voy por los 11 años de estar en la iglesia, de estar perseverando, y yo tengo áreas en mi vida que todavía necesitan ser cambiadas, porque soy imperfecto. Entonces quiero hablar en esta mañana con relación a este tema: ¿por qué el hermano no cambia? Jesús, en su llamado, en el verso que hemos tomado, hace una frase, y su frase es esta: vengan a mí todos. Vengan a mí todos. Esto quiere decir
que personas de todo tipo vienen a Jesús. De todo tipo de personas vienen a Jesús. Tal vez tú no eras malcriado, pero uno que era malcriado y le costado cambiar. Tal vez tú no eres repugnante, pero había otro que sí es repugnante. Tal vez tú no eres altivo, pero otro venía de ser un altivo allá afuera. Tal vez tú no eras un egoísta, pero vino uno que es egoísta, no le gusta compartir con nadie. Así venía. Y Jesús dijo: vengan a mí todos. Porque lo que tenemos que entender es que Jesús no echa fuera a nadie. Jesús no echa fuera a nadie. Jesús trata con el hombre directamente y empieza a trabajar con su orgullo, con su ego, con su vanagloria, con su altivez, con su arrogancia. Pero todo es un trato de Dios y no va a cambiar de la noche a la mañana. Y yo le voy a mostrar por la Biblia que grandes hombres que caminaron con Él no cambiaron de la noche a la mañana. Por eso la pregunta que nos hemos hecho en el mensaje: ¿ya te has preguntado por qué el hermano no cambia? ¿Ya has querido que el hermano, no, si ya tenés, la hermana ya tiene 4 años, ya tiene 3 años, ya tiene 5 meses, 6 meses, 1 año y nada, no ha cambiado? Su transformación no es igual a la tuya. Su formación no está siendo igual a la mía. David fue ungido a la edad de 17 años como rey de Israel. Y Saúl seguía en el trono. Saúl seguía en el trono. Pero estando ahí, ni sus hermanos creían en él. Sus hermanos no creían, lo menospreciaban, lo miraban por menos. Aún decían: ¿vos qué vas a ir a hacer a la batalla? Si vos eras un niño, anda a cuidar las ovejas de mi papá. Esa era la vida de David. Un día llegó que lo mandó su padre dejarles comida, alimento en el campo de batalla donde estaban. Y la palabra del Señor nos enseña de que todo Israel, todo el ejército de Israel estaba frustrado por Goliat. Hubo una iniciación para David y su día de victoria fue el día que él se enfrentó a Goliat. Habrán retos en nuestra vida de que nosotros tenemos que enfrentarlos así cara a cara, y serán grandes gigantes como los que enfrentó David. Hablando con relación a aquellos de que te señalan y quieren ver un cambio rotundo, completo en tu vida, y hablando con aquellos que también están enfocados en querer ver. La palabra del Señor, Santiago, habla y dice: oren los unos por los otros. Si tú quieres que el hermano sea transformado, ora por él para que Dios lo transforme. Si tú quieres que la hermana cambie un área, ora por la hermana para que la hermana cambie en esa área. Ponlos en las manos de Dios, porque esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es que nosotros nos vivamos señalando, nos vivamos criticando, nos vivamos juzgando. Dios quiere que nosotros aprendamos a orar los unos por los otros. De que si tú tienes un defecto, yo lo voy a poner en las manos de Dios para que ese defecto venga cambiándolo el Señor. Porque yo con mi señalamiento, con mi juzgarte, con mi señalarte, yo no voy a cambiarte. Puede hacer que muchas veces llegue a querer hundirte en una depresión de ya no querer continuar adelante. Entonces la pregunta, volvemos nuevamente y decimos: ¿por qué no cambia? ¿Por qué no ha cambiado el hermano? Porque Jesús dijo: vengan a mí todos. Y cuando Jesús dice vengan a mí todos, a Jesús viene de todo tipo de personas. A Jesús viene gente que ha sido mentirosa. A Jesús ha venido gente que ha sido mentiroso, pero de los de a de veras. Mentirosos de los de a de veras. Personas que han vivido en una vida de idolatría. Personas, a Jesús vienen personas que han sido asesinos. Bendito el nombre del Señor. A Jesús han venido personas que han estado bajo las influencias del alcohol. A Jesús han venido de todo tipo de calibre de personas. Personas que están viviendo en una vida de fornicación o han estado viviendo en una vida de fornicación. A Jesús vienen personas que son maldicientes, que a medio mundo andan maldiciendo. Pero así los ha llamado el Señor. Así los ha llamado el Señor. No para que sean eso, ojo a esto, para que cambien. Pero no van a cambiar en el momento que nosotros queremos. Habrán personas que les costará cambiar. Y para eso es la palabra.
para que la palabra les ayude a ser transformados de su condición de pensar, de su condición de mirar las cosas. A Jesús vienen personas que vienen enfermas de diferentes enfermedades. Han venido gente que enfermas a este lugar y el Señor los ha llamado tal y como han venido, sin importar que han estado enfermos. A Jesús han venido personas que han venido con ataduras, con espíritus inmundos, personas que han tenido demonios, y así los ha llamado Jesús. Pero también a Jesús han venido personas dañadas psicológicamente. Y esas personas muchas veces necesitan un trato personal que nosotros como iglesia debemos dar. Por eso Pablo señala y dice que si nosotros somos espirituales, debemos de orar por los que todavía no son espirituales. Yo quiero que usted lleve a un razonamiento por la pregunta que estoy haciendo en este sermón. ¿Por qué el hermano no cambia? Porque la realidad es esto, que Jesús ha llamado de todo tipo de personas. Y usted vino con su problema, usted vino con su proceso, usted no vino con ningún problema, usted vino a la casa de Dios porque le nació. No vino enfermo, no vino tribulado, no vino empruebado, no vino con problemas de ataques demoníacos, no vino con ningún problema de eso. Pero puede hacer que a la par tenga un hermano que todavía está bajo esa batalla. Puede hacer que a la par tenga un hermano que todavía quiere superar esa enfermedad. Puede hacer que a la par tenga una hermana que psicológicamente todavía tenga que el Señor que trabajar con ella. Y si aquí psicológicamente nosotros empezamos a matarle la moral, le vamos a hundir. Yo quiero que usted entienda esto, de que las personas no cambiarán de la noche a la mañana. Y quiero mencionar en la palabra del Señor, porque en la Biblia encuentro varios casos de personas que anduvieron con Jesús, gloria a Jesús, y su cambio no fue de inmediato. Conocieron del Evangelio y les costó dejar algunas prácticas en sus vidas. Caminaron con Jesús. Y uno de ellos en la Biblia, el que aparece, el que más resalta, pero que fue un gran hombre de Dios, es el apóstol Pedro. El apóstol Pedro fue un hombre que sus inicios fueron tremendos. Y usted se preguntará, ¿qué edad tenía el apóstol Pedro? Según se cree que el apóstol Pedro, cuando comenzó a caminar con el maestro, tenía la edad de 20 años. Y en la edad de 23 años, 3 años de ministerio con Jesús, Pedro todavía tenía áreas en su vida que no habían cambiado. 3 años. ¿Está conmigo? 3 años. Pedro tenía dificultades. Y la Biblia me muestra que Pedro era un hombre incrédulo. Pedro era un hombre alterado. Pedro era un hombre duro para perdonar. Y Pedro era bueno para predicar en la iglesia, pero allá afuera no le gustaba predicarle a los demás. Esta es la dura realidad que nosotros muchas veces no queremos ver. Queremos ser cristianos perfectos, no. Queremos ser cristianos de los de a de veras, qué bueno. Pero vamos y razonemos. En nuestro entorno nos encontraremos con gente que necesita ser tratada más directamente, con lo que es el concepto de comprensión. Hemos perdido la comprensión. ¿Aló? Es algo de lo que Dios dota a nosotros los pastores y que la iglesia tendría que anhelar. Comprensión. A nosotros Dios nos enseña de que yo conozca todos los tipos de carácter de ustedes, pero a la hora de dialogar o realizarnos juntos, mi comportamiento tiene que ser el mismo. Respetarte tal y como tú eres, amarte y tal y como tú eres, porque así te ha querido Dios llamar. Y yo no soy Dios. Yo no soy Dios. Quien te va a cambiar es Dios. Quien te va a transformar es Dios. Y la palabra a mí me enseña de que si yo quiero ver algo o señalar algo, la Biblia me enseña que Jesús trató con esos caracteres. Y uno de ellos fue Pedro. Pedro al inicio, cuando comenzó
Alabado sea el nombre del Señor. Nosotros lo encontramos en Lucas capítulo 5, 4 al 11. Encontramos que Pedro era un hombre incrédulo. Y estando con Jesús, Pedro le costaba creer y había visto ya los milagros, había visto ya las señales. Nosotros muchas veces podemos tener años de estar en la iglesia, podemos tener varios días de ser cristiano, pero tenemos muchas veces ese espíritu de incredulidad que nos cuesta creer que Dios pueda hacer algo. Que nos cuesta creer, muchas veces decimos, hermano, Dios proveerá, Dios va a suplir sus necesidades, pero hay veces que nos cuesta creer y nos abalanzamos a lo material y empezamos a menguar y decimos, es que no, si no me esfuerzo no va a haber nada, porque dudamos de que Dios puede suplir esa necesidad. En Lucas capítulo 5 verso 4 al 11 había una escena donde Jesús había llegado a la orilla y les había dicho a ellos dicen que estaban limpiando las redes. Y estaban limpiando las redes y en ese momento dice que Jesús les preguntó, ¿han pescado algo? Y le dijo, no, toda la noche hemos pescado, toda la noche hemos estado con las redes en el agua y no ha habido nada. Jesús les dijo, tiren la red del otro lado. Y empezó a decir, y si ya que ya estuvimos pescando. Y le volvió a insistir, tenía incredulidad, es incrédulo. Jesús muchas veces les está diciendo, haz esto, que te va a ayudar, que te va a beneficiar. Pero el problema es, y vamos a señalar, es que el hermano es un gran incrédulo, es que el hermano es una gran incrédula. La pregunta es del mensaje, ¿por qué el hermano no ha cambiado todavía? Porque es un área en él que todavía le cuesta digerir, que sea una realidad que Dios haga milagro. Y muchos de nosotros no nos cuesta creer que Dios se glorifica. Muchos de nosotros para activar el favor, el milagro de Dios en nuestra vida, no nos cuesta. Yo un día de esos me recuerdo que vine del campo que estamos en las colinas. Y yo había andado desde el jueves, el viernes, el sábado. Había andado, solo a mi esposa le conté que andaba un dolor en mi pecho. Y sentí, ya tengo miedo, porque mi corazón me anda doliendo, unos golpes, unos piquetazos que sentí acá. Y 3 días de andar así. Tuve intentos de llamarle al hermano Moisés para que él me dijera qué puedo tomar, porque me está preocupando. Mi fuego, mi respiración me estaba afectando, me dolía, como que algo me incrustaban acá. Y yo le decía, Señor, yo no puedo andar esto acá, libértame. Me recuerdo que el domingo, estando aquí, quien estaba aperturando, yo parado acá en este lugar, levanté mi mano y le dije, Señor, en tu nombre me declaro libre, yo recibo sanidad. Me recuerdo que prediqué la palabra del Señor ese domingo con toda libertad, porque no me costó creer que el Dios el cual yo sirvo, Él todavía tiene poder para hacer milagros. Alabado sea el nombre del Señor. Y hasta este día no se ha vuelto a repetir dolor. Pero voy a esto, pero hay personas entre nosotros que les cuesta creer. ¿Qué debemos de hacer? Llegar a una comprensión. ¿Por qué no oras para que la fe no le falle, como Jesús les dijo a sus discípulos? He orado para que la fe no les falte. He orado, porque eso es lo que nosotros queremos, es un cambio. Usted ya se hizo cristiano, usted ya es cristiano. ¿Cuánto tiempo tiene? El hermano tiene tantos días, tantos meses, tantos años. Y este sigue siendo mundano, hijo del diablo, pagano, hijo del infierno. En vez de ayudar, lo que hacemos es más hundirlo. Tenemos a nuestro hermano Oscar. ¿Usted cree que nuestro hermano Oscar no ha venido peleando esa batalla contra los vicios en los cuales él está atado? Y ha sido fuerte. Me alegro de ver en la casa del Señor que siempre le está perseverando. Que hay veces que lo agarramos con la M60 desde acá, ¿verdad? Pero el hermano ahí está firme. Hermano Alexander no hace mucho cumplió 1 año de ser cristiano. Hermano Fernando ya está preparado y todo, pero y así todos ustedes, mis hermanos, que se acaban recién de preparar. Pero ahora vamos y preguntémonos, ¿qué área necesita cambiar? Porque tenemos ese proceso que pasar. Si usted me entenderá en esta mañana, lo que quiero llevar a que reflexionemos es en aquella frase que Jesús menciona en el verso que tomamos de base:
vengan a mí todos, todos, todos. Entre nosotros puede haber alguien o puede venir alguien que haya sido asesino, y nosotros vamos a decir, ese asesino no va a cambiar. Pero Jesús dice, ese asesino cambia. Entre nosotros puede venir alguien que violó o haya sido un violador, pero si viene a Cristo, nosotros podemos decir, ese siempre va a seguir siendo el mismo. Pero Jesús dice, no, déjenlo, yo voy a trabajar en él, yo lo voy a cambiar. Entre nosotros pudiera ser de que haya alguien que haya tenido, gloria al nombre del Señor, problemas de abuso, su psicológico, su mentalidad esté dañada y hasta este momento tenga años de estar en el Evangelio, días de estar en el Evangelio, bendito el nombre del Señor, y su mente sigue distraída pensando, gloria a Dios, que no tiene que poder tener contacto con nadie porque tiene miedo que aquella persona le haga daño. Pero nosotros podemos decir, la hermana no socializa, el hermano no socializa con nadie, el hermano no se quiere aleluya, unir a nosotros. La hermana no quiere ni saludarnos. No sé por qué se va temprano. Yo no sé por qué rápido se va. No sé por qué no nos saluda. Usted no sabe que puede tener problemas psicológicos, que allá afuera pudo haber tenido abuso, gloria a Dios. Pero para eso Cristo apareció, para abrogar las obras de Satanás. Para eso apareció Cristo, para anular todo plan del enemigo. Que Jesús viene en gente así, psicológicamente dañadas, y Jesús es el que se encarga. Nosotros encontramos en Mateo capítulo 18, verso 21 al 22, donde la palabra del Señor nos enseña, donde Pedro le pregunta a Jesús, Maestro, ¿cuántas veces debo perdonar? ¿Ya te has preguntado tú, hermano, cómo nos cuesta perdonar? Y por eso quiero fortalecerle a usted con esta palabra, porque es de humanos ser orgullosos. Pedro había visto toda la gloria de Jesús, pero tenía su corazón dañado contra su prójimo. Y le pregunta a Jesús la pregunta del millón: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar? Y Jesús se le quedó viendo y le dijo: 7 veces. Maestro, no te digo 7 veces, le dijo, sino 70 veces 7 al día si tu hermano peca contra ti. Por eso yo quiero que nosotros entendamos, queremos ver cambio, pero la Biblia nos muestra en personas que vivieron de la mano de Dios, que vivieron de la mano de Jesús, estuvieron al lado de Jesús, pero tenían su corazón dañado. Y entre nosotros podemos saber, hermanos, que aquí estamos, nos hemos saludado, pero puede ser que más de alguno ande raíces contra su hermano. ¿Dios lo ha desechado? No, ¿verdad? ¿Dios lo ha excluido de la iglesia? No, porque Dios está tratando con él. Dios sabrá en qué momento va a aprender a perdonar. Dios sabrá en qué momento tendrá el valor de decirle: perdóneme, hermano, perdóneme, hermana, perdóneme por esto que le hice, por esto que hablé, por esto que mencioné, por esto y lo otro, por cualquier cosa. Habrá el momento donde Jesús tratará con aquella persona para poner en su corazón aquel cambio que tenga que haber. Jesús le dio esta palabra a Pedro, y Pedro había venido cargando aquella espina. Yo no sé cuántos de nosotros hoy le preguntaremos al Señor, o le hemos preguntado: Señor, ¿cómo puedo perdonar a mi hermana que me hirió? ¿Cómo puedo perdonar a mi hermano que me ha herido? ¿Cómo puedo
puedo perdonarle tanto daño que me ha hecho. El Señor nos va a responder, o nos responde esta mañana: no tenés que perdonarlo una vez, sino 7 veces, sino más bien 70 veces 7, Señor. Pero me ha hecho tanto daño, porque allí es el encierro y donde el enemigo gana el terreno, gloria a Dios. Pero cuando Dios está trabajando con una persona y lo está transformando y lo quiere cambiar, Él pondrá el deseo y el sentir en él para que aprenda a perdonar. Y entonces veremos a un hombre y una mujer cambiado, que ha experimentado el poder de Dios, la transformación de Dios. Que hay un Dios que cambia, que no es que el hombre, sino que Dios es quien transforma los corazones. Bendito Dios. Pero Pedro estaba ahí, dañado. Vemos la otra escena donde hemos mencionado que Pedro le gustaba predicar solo en la iglesia. ¿Por qué mencioné esto, que solo en la iglesia? Porque en el capítulo 10, verso 15 del libro de los Hechos, Pedro está teniendo un éxtasis. Y es en ese éxtasis que está teniendo, dice que él miró un lienzo que había de todo animal, cuadrúpedo. Y una voz le dice: Pedro, mata y come. Y Pedro le dice: maestro, o respondió a la voz, nunca cosa inmunda ha entrado en mi boca. Pero esa parte ahí la tomamos porque había un hombre llamado Cornelio. Y Cornelio era un hombre gentil. Y como gentil, la Biblia nos enseña, en ese mismo capítulo 10 del libro de los Hechos, la Biblia nos enseña de que Cornelio, siendo un hombre gentil, era un hombre devoto a Dios. Que él daba limosnas, él daba ofrendas, él daba gloria al nombre del Señor, él compartía con el necesitado, él ayunaba y él oraba, y Dios lo escuchaba. Porque de madrugada de la mañana se le apareció un ángel, y el ángel dice que le dijo que tus oraciones y tus ofrendas han sido recibidas allá arriba en los cielos. A un gentil. Pero Pedro no podría creer que Dios llevara la palabra a ciertas personas. Como muchos de nosotros, ya nosotros somos cristianos, pero el de allá afuera, que se lo arte el diablo. Nosotros somos salvos, pero el de allá afuera, que se vaya al infierno. Hay muchas personas que así pensamos. Y vamos a juzgarles. Es un proceso que están pasando. Por eso no vamos a señalar: el hermano no ha cambiado aquí, el hermano no ha cambiado allá. Vamos a orar para que Dios lo cambie. Vamos a venir de rodillas y vamos a pedirle a Dios para que Dios lo transforme. Vamos a rogarle a Dios, bendito sea el nombre del Señor, para que Él sea trabajando en su vida. Tus palabras van a ser de más, pero cuando tú entiendas que, como siempre suelo decir y mantengo, que de rodillas se pelean las mejores batallas, entonces Dios dará victoria. Y lo que en secreto nosotros busquemos, Él lo recompensará en público. Alabado sea el nombre del Señor esta hora. Entonces, pero Pedro, todos miramos sus buenas acciones de Pedro, ¿verdad? El respaldo como líder de la iglesia. Pero sabemos que no era así Pedro. El hermano Daniel, ¿verdad? Mire, pastor Ebe. Pero vamos y preguntemos a mi cantón. Tenía muchos enemigos. No me llevaba con nadie. Yo era fufurufo. Hey, vamos a la cancha, no. Para empezar, ni aprendí a jugar eso, gracias a Dios. ¿Qué vamos acá? ¿Qué vamos? Nunca me gustó andar en plebadas, que le llaman. Nunca me gustó. Pero sí me gustó andar de noche. Sí me gustó andar de noche. Entonces,
Todo esto acarrió problemas. Y hoy me saludan amigos míos que nos crecimos de mi infancia. Ellos están en el extranjero. Y un día relajábamos, bromeábamos así. Y hoy me dicen: Daniel, ora por mí. Daniel, llévame en oración a mi familia. Ya ellos tienen su familia como yo tengo la mía, pero ellos siguen siendo inconversos. Pero ellos han visto el cambio que Dios hace. No esperemos nosotros cambiar a los demás, esperemos que Dios los transforme, porque Dios tiene la hora indicada y el momento señalado en que Dios trabajará con tu vida. Alabado sea la gloria de Jehová esta mañana. Bendito sea el Señor. Entonces Pedro tenía sus dificultades, y yo por eso quiero por la Biblia que usted entienda de que así es la vida del creyente. 3 años de ministerio con Jesús al lado del maestro que hacía milagro, que echaba fuera demonios, pero a la par de él andaba uno endemoniado. Con Jesús caminó Judas. Y yo dije la vez pasada en un mensaje, si usted se recuerda, que hasta Judas echó fuera demonios. Cuando Jesús nos comisiona a los 12 apóstoles o a los 12 discípulos, porque en ese entonces eran discípulos, dice que los comisionó y los mandó de 2 en 2 a anunciar las buenas nuevas de salvación para donde él iba a llegar, y les dio una orden y autoridad de que en su nombre iban a echar fuera demonios, iban a poner manos sobre los enfermos y los enfermos iban a sanar, y aún les dijo también que iban a resucitar muertos. Y así fue, porque cuando regresaron vinieron: maestro, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre hicimos estas cosas, porque vieron lo que Jesús les había ordenado. Pero entre ellos estaba aquel que lo habría de entregar, que era Judas. Dios es el único que sabe quiénes son los verdaderos hijos de Dios. Tú y yo somos encargados de llevar las buenas nuevas de salvación. Si tú señalas a aquel que es pecador, si tú señalas a aquel otro que es pecador, puede hacer de que el que tú señalaste tenga más posibilidades que tú de salvarse. Porque ese es el problema de juzgar de nosotros. Este es el problema de juzgar, y no reflexionamos de que la palabra nos muestra de que hubieron hombres, mujeres que estando en la iglesia, formando parte de la iglesia, pero todavía tenían áreas en su vida que no habían cambiado, pero Jesús no les desechaba, porque su llamado había sido: vengan a mí todos. Ese es el llamado de Jesús. Todos. Su llamado no dice vengan. Si en una ocasión más adelante, creo que lo voy a leer, Jesús dijo: si yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Si una persona que esté bien, ¿para qué? El sano no tiene necesidad de médico, dijo Jesús, sino el que esté enfermo. Este es un hospital donde Jesús restaura, sana personas. Este es un centro de psicología donde Dios por su palabra psicológicamente trabaja con el hombre. Este es un lugar, gloria a Dios, donde aquel que viene cautivo Jesús lo hace libre. Este es un lugar, gloria al nombre del Señor, que aquel que viene atado de cadenas, Cristo rompe las cadenas. Este es un lugar, gloria al nombre del Señor, de que aquel que no encuentra refugio, este es el lugar de refugio para aquel que no lo encuentra. Bendito sea Jehová. Porque eso dice la Biblia. Entonces Jesús habla y claramente dice: vengan a mí todos. Todos. ¿Cuántos recordamos a Ananías? Y era el pastor de la iglesia en Damasco. ¿Ya se memoria? Pero Jesús lo manda a orar.
Qué lindo es ver por la palabra de Dios como Dios habla, hermano. Jesús le dijo a Ananías: ve a la casa tal, a la vuelta tal, al lugar tal, porque allí está fulano de tal. Y Ananías le dijo: yo he ido a orar, Señor, donde vos me mandas, pero alabado sea Cristo. Pero ahí no, Señor. Era creyente, pero le costaba creer que Dios podía cambiar a otra persona. Y ahí estaba. Jesús le dijo: ve al lugar tal, porque allí está Saulo de Tarso, y está orando, y haber recibido en visión que un hombre llamado Ananías, que una mujer Marta Romero va a llegar a orar, que un hombre Carlos Mario va a llegar a orar. Ha recibido en visión. Problema que tenía, ¿verdad? Y era el pastor, era el líder de esa iglesia. Y él le dijo: maestro, tú sabes que este hombre ha hecho estrago. Tú sabes que este hombre ha matado, cómo ha golpeado la iglesia, cómo ha arrastrado a tus hijos. Y Jesús le dijo: ve, porque instrumento útil me es. ¿Te das cuenta? Lo que nosotros allá afuera, pero ¿y qué va a hacer Dios con ese? Y Jesús nos respondería a nosotros: ese es un instrumento en mis manos. No, pero ¿qué va a cambiar? Ese es un instrumento en mis manos. El problema es creerse que esto nos hace más. El problema es creernos que este micrófono nos hace más. El problema es creernos que un liderazgo nos hace más, y no poner los pies sobre la tierra de que aquí hoy somos nosotros, pero debemos de ser embajadores que preparemos hombres y mujeres para el mañana, que lleven el mensaje de Dios, que lleven la palabra de Dios, que lleven las buenas nuevas de salvación hasta donde deban de llegar. Un día te gozarás cuando Dios cambie y transforme a esa persona que hoy no has creído que Dios la va a cambiar. Un día darás gloria a Dios, pero cuando tú hayas orado por él. No ganamos nada. No ganamos nada con decir: ese pirata no cambia, ese pelo parado no cambia. Oremos por el pelo parado. No lo juzgues. No juzgues a tu hermano. La mayor fuerza en nosotros es la oración. La mayor fortaleza de nosotros es creer que si Dios lo llamó, yo no lo creía. Porque nosotros podemos decir: yo no creí que fuera cristiano. Como muchos pudieron haber dicho: que iba a creer que Mano Henry se iba a casar y se iba a bautizar. ¿Qué iba a creer que la tiktokera iba a ser cristiana con mantelina? Alabado sea Dios. ¿Qué íbamos a creer que ella estuviera casada? Nadie. Alabado sea Dios. Pero aquí es donde Dios es que se glorifica. Aquí es donde Dios es que hace la obra. Aquí es donde Dios. La iglesia está recogiendo gente de todo índole. Miren el raperito que tenemos aquí entre nosotros, tirando lírica en las calles, tirando fronter allá en las calles, tirando todo el barrio, y que cantando locuras. Hoy canta para el Rey de Reyes y Señor de Señores, que así es Dios, así trabaja Dios. Alabado sea Cristo, bendito sea Dios. Entonces ahí estaba Ananías, y Dios le estaba mandando a orar. El problema es que este era asesino. Pero a este asesino ya Dios lo tenía manso. Él oraba, porque cuando Jesús se le apareció en aquel destello, Hechos capítulo 9, donde se le aparece, dice que lo hirió con ceguera. Y desde ese momento dice que lo llevaron de la mano a aquella casa donde le esperaban. Y llegó Ananías a orar por él. Ahora preguntémonos, cuando ya Ananías había orado por él, Pablo, ya no Saulo, sino que Pablo, dice que se quiso presentar a la iglesia.
¿Y cómo fue la recibida que le dieron en la iglesia cuando él llegó? ¿No han leído ahí? Todo mundo se quería ir. Ahí anda Pablo. Y ahí viene diciendo que es cristiano, pero este no me la hace a mí. Este no me la hace. Le tenían miedo. Aquí el consejo para los que van empezando. Pablo se enfocó en demostrarle que había conocido a Cristo. ¿Me escucharon? Se enfocó en demostrarle. Los que no te creen hoy, demuéstrales que has conocido a Cristo. Los que hoy no creen en tu llamado, muéstrales que Jesús te ha aparecido. Los que hoy no creen que Dios te ha llamado a este santo evangelio, demuéstrales que Jesús te llamó, se te apareció para predicar las buenas nuevas de salvación. Aleluya. Bendito sea su nombre. Y fue el hombre que Dios levantó para predicar a los gentiles. Un gran hombre, un gran hombre. Pero ahora encontramos otro problema de miembros en la iglesia, por lo cual nosotros debemos de reflexionar y pensar con la pregunta del mensaje: ¿por qué el hermano no cambia? Porque no solo se trata de señalar eso, sino se trata por luz de la palabra del Señor, lo que Dios nos enseña, y de que es normal, como Él dijo en una ocasión, dejar de que el trigo crezca juntamente con la cizaña. Y aquí encontramos algo similar, porque en Hechos capítulo 5 verso 1 nosotros encontramos a Ananías y a Zafira. Encontramos a Ananías y a Zafira, y eran miembros fieles de la iglesia. ¿Sí o no? Que tuvieron el deseo en su corazón hasta de vender una propiedad y darla para los necesitados. Pero ¿cuál era el defecto de ellos? Su problema era que ellos todavía eran personas mentirosas y codiciosas. Eran creyentes, pero no daban a Dios lo que le corresponde a Dios. Estaban en la iglesia, pero eran mentirosos. Porque cuando llegan a Pedro, Pedro les dice: Ananías, ¿en tanto vendiste la heredad? Sí, mintió. Y cuando Pedro le pregunta o le dice: estando en tus manos todo lo de tu heredad, no era tuyo, ¿por qué no lo retuviste? Sino que habéis mentido al Espíritu Santo de Dios. Ahí se activa la codicia que en ellos había. Ahora entiendes por qué muchas veces somos buenos para apuntar con el dedo, pero pudiera ser que en nosotros todavía hay codicia. Tú no das lo que es de Dios. Yo miento todavía, soy mentiroso todavía. Y acá queremos que el que va arrancando sea perfecto, que el que va empezando sea perfecto. Hermano, por favor, el otro domingo traiga corbata. Este pedazo de trapo no hace más, hermano. Este pedazo de trapo solo le da personalidad. No, que yo sé que si se lo piden en el trabajo se la pone, pero acá la iglesia no la trae. Ya le cayó el leñazo, gloria a Cristo. Bueno, Dios lo bendiga, mi hermano Moisés. Pero ¿será que habremos personas todavía en el evangelio así como Ananías y Zafira? Yo prometo esto para la obra. Uno se alegra, pero ¿cuánto trajiste? ¿Cuánto retuviste? Que hoy nosotros carecemos, hermano. Y voy a decir con vergüenza porque soy predicador, pero carecemos de eso. Qué lindo fuera que Dios nos hiciera sentir cuando usted está pegando una gran guayaba de este tamaño. Cuando usted está diciendo: hermano, yo traigo lo único que tengo, cuando acá tiene los de 200 metidos. No, pero qué sé. La Biblia nos enseña de que Ananías y Zafira tuvieron ese problema,
siendo miembros, si es posible, yo puedo decir que yo, no es que la Biblia lo dice, sino que yo digo que es posible que puede ser que hasta líderes de la iglesia hayan sido. Si le dijeron a los apóstoles: vamos a vender la propiedad que tenemos allá en la Costa del Sol y la vamos a dar para... ¿Qué es lo que necesita, pastor? ¿Qué es lo que necesita? No, necesitamos construir acá todo eso, nos urge aquello. Yo creo que con la plata que nos den nos ajusta. Hermano, pero ¿será capaz de que va a soltar toda esa plata para la obra de Dios, lo que sea, pastor? Amén, gloria a Jesús. Como la promesa que ha hecho nuestra hermana Marta, ¿verdad? ¿Cuántos estamos orando porque Dios se glorifique y esa plata venga para los proyectos? Y como ya Dios habló palabras y se agarra, alabado sea Cristo, hermana. Poder de Dios. No, mi hermana va a traer esa plata. En el nombre de Jesús. Y a las horas de las horas vendieron, y dice que platicaron entre sí y se pusieron de acuerdo. ¿Verdad que así dice? Se pusieron de acuerdo. Y sabían y conocían con qué poder obraba Jesús, Dios, a través de los apóstoles. Entonces volvemos a hacer énfasis con el texto base. Jesús dijo: vengan a mí todos. El tema que estamos viendo es: ¿por qué el hermano no cambia? Porque en realidad todos traemos diferentes raíces de allá afuera. Hay personas, habrán cristianos evangélicos que todavía el espíritu de codicia no ha salido de ellos. Y seguimos siendo codiciosos. Me voy a involucrar. Seguimos siendo codiciosos y no damos lo que hemos prometido, lo que le hemos prometido a Dios. Seguimos mintiendo. Pudiera ser que seguimos mintiendo y somos cristianos. Es por eso de que al señalar, nosotros, en vez de eso, como dije a un inicio, debemos orar. Si usted vio que el hermano anda pecando, claro, al ver lo que alguien anda pecando, uno tiene que hablar con él, pues, si uno se da cuenta. Pero yo, los que he llamado, les he dado una palabra, la cual les he hecho reflexionar, entender el problema, la circunstancia, la cual se va a enfrentar, el proceso que va a enfrentarse, su testimonio. Más lo que aquí subimos, nuestro testimonio, Dios mío. Si hablan de nosotros que tratamos la manera, imagínense cuando usted se empiece a torcer o empiece a llevar una vida así. Entonces, pero es iniciación para que la iglesia ore. Para que la iglesia ore. Ya viste, se cayó. Ya viste, allá anda de vuelta pecando. ¿Por qué no decir: vamos a una comitiva de la iglesia, vamos a orar? Porque hemos perdido y nos hemos quedado con el señalar. Pero al juzgar, nosotros hacemos más daño. Por eso la reflexión que he querido que tengamos hoy, que tú te preguntes, o si te preguntas ¿por qué no cambia el hermano? La palabra del Señor a mí me enseña de que todo hombre en la escritura, para ser un gran hombre, una gran mujer de Dios, tuvo que pasar un proceso. Tuvo que pasar un proceso. Porque no es solamente decir: wow, cómo Dios lo está usando, wow, qué liderazgo el que Dios le ha dado, qué unción la que Dios le ha dado, qué respaldo el que Dios le ha dado. La pregunta es: ¿te costó? ¿Te costó? Y mire qué claridad de las cosas que aún Ulises acaba de estar diciéndole acá, que ya viejo de ser cristiano y con flojera. ¿Por qué señalas al que va empezando si él es más débil que tú, que eres ya fuerte? Capta lo que le trato de transmitir la iglesia. Esto se trata de doblar rodillas, de orar. Una iglesia victoriosa es una iglesia que ora.
Pedro estaba en la cárcel, pero la iglesia estaba orando. El hermano está debilitado, la hermana está debilitada, el hermano está emprobado, pero la iglesia está criticando. ¿Por qué no estamos orando mejor? Porque no nos gusta eso. Es más fácil moverla sin hueso. Es más fácil señalar que orar y pedirle a Dios misericordia. Ahora traigamos a memoria lo que en esta hora hemos hablado. Todas estas personas tuvieron necesidad de una preparación en sus vidas. Y cuando hablamos de una preparación, estamos diciendo que es inexperto, pero tomará una preparación para poder ser un profesional. Un abogado no nació siendo abogado, tuvo que estudiar para hacerlo. ¿Verdad que no? Aquí viene un futuro abogado, dice la hermana, no yo. Un futuro abogado. Lo tuvo, y desde que nació con el papel y la pluma en la mano. Y los primeros casos empezaron a llegarle para que lo resolviera junior abogado. No fue así. Tuvo que estudiar a noveno. Tuvo que estudiarlos que en el instituto. Tuvo que ir a la universidad. Y después de ir a la universidad, creo que continuó para prepararse. 4 años, según investigué, que son 4 a 5 años para poder ser un abogado. Para poder decir que es un profesional. Porque ese es el proceso de la vida. Si yo hoy entiendo muchas cosas, he tenido que sufrir duros golpes. Si la hermana o el hermano, digamos hermana Isabel, todavía es evangélica, pero para llegar a los años que tiene o estar todavía en la obra del Señor, si le preguntamos, ¿ha sufrido golpes duros? Pero ahora, ¿qué hacemos? Somos maduros, ¿verdad? Y comprendemos que nuestra lucha, nuestra batalla no es contra sangre ni carne. Y comprendemos al que va comenzando, porque eso es lo que Dios forja en el creyente. Un día tuviste como el hermano que va empezando. Un día llegamos como pollo comprado a la iglesia, hermano. Un día llegamos que allá queríamos estar atrás. Un día llegamos que no, aquí sáquenos una sillita, que afuera vamos a estar. Fuimos de esos. Fuimos de esos. Pero poco a poco fuimos cambiando. Y dije a un inicio, no les estoy dando cuerda a los que no quieren cambiar. Con este mensaje no le quiero dar rienda suelta a aquellos que dicen, ay, al fin el pastor nos entendió que esta chulada todavía no puede cambiar. No, hay un por qué hay que cambiar. Y yo oro a Dios para que usted cambie, porque no toda la vida usted va a ser así. No toda la vida va a ser usted así. Pero esa es la realidad. Imaginémonos que este abogado tuvo que estudiar tantos años, pero en todos esos años que estudió, tuvo retos que pasar, momentos que quiso dejarlo, momentos que quiso dejar de prepararse. Faltó financieramente para poder seguir estudiando, se enfermó, perdió un familiar, diferentes golpes que llegaron a su vida para no poder continuar. Y hubieron momentos que él dijo, ya no me sigo preparando, no seré lo que quiero ser. Pero ante todo eso, siguió. ¿Cuántas veces le dijeron, nunca lo vas a lograr? ¿Usted cree que muchas personas que son preparadas, no sobraron palabras que le dijeron, tú nunca vas a hacer eso, hombre? Mejor agarrar la cuma, mejor agarrar el machete. ¿Para qué, hombre? Pero hoy lo ven diferente. Y hoy lo ven, allá viene don Julano, en quien no creyeron que podía cambiar. Allá viene doña Julana, en quien no creyeron que podía ser alguien, gloria a Dios, en la vida.
Así es en el evangelio. Quienes hoy señalan, quienes hoy juzgan, alabado sea el Señor, ignoran lo que el mañana tú puedes ser en las manos del Señor. Alabado sea el Cristo de la gloria. Ignoran lo que el mañana nosotros podemos ser en las manos del Señor. Por eso con esta palabra yo he querido motivar a todos aquellos que han iniciado ese caminar. Aquí te van a señalar. Aquí te van a señalar. ¿Cómo estarás a la hora del señalamiento? ¿De rodillas o renegando? Prefiero que estés de rodillas para que obtengas victoria. Todos venimos inexpertos. Pedro era pescador y Jesús lo hizo pescador de hombres. Y era un pescador. Y Jesús lo hizo pescador de hombres. Mateo era un recaudador de impuestos y Jesús lo hizo un pescador de hombres. Saulo de Tarso era un asesino a suelto y Jesús los mandó a predicar a las naciones. Pero tiene que haber un proceso. Y en medio de ese proceso aprenderemos mucho. Porque será para bien. Y para los que sufrimos crítica, que yo sé que todos sufrimos crítica. ¿Verdad que sí? Todos sufrimos críticas. Que la crítica te ayude a crecer. Que la crítica te ayude a cambiar. Si te están señalando un área de tu vida, no la agarres para mal. Da gracias a Dios y dile: voy a cambiar. Para que seamos instrumentos en las manos de Dios. Cierro con esto. La crítica de todos nosotros es porque el hermano no cambia. Y todo lo que hemos hablado y hemos meditado se enfoca en el texto base que nosotros tomamos. Y léanlo cada vez que usted vaya a hablar o juzgar de un hermano. Él dijo: vengan a mí todos. A la hora que nosotros vayamos a hacer un juicio contra una persona, acuérdate de que tú trajiste errores y que si ya cambiaste, dale gracias a Dios. Pero aquella persona todavía no ha podido cambiar. Y que Santiago nos manda. Esto está en Santiago. Gloria al nombre del Señor. Capítulo 5, verso 16. Ahí está eso. A orar por los que todavía no pueden cambiar. Tú y yo no nos vamos a cambiar. Que nos quede claro. Por más que nos matemos, que nos amarguemos, no los vamos a cambiar. Pero el que los ha llamado, Él sabe cómo cambia y transforma. Él sabe. Hay veces que le llegará la prueba, ora para que la prueba la aguante. Hay veces que le llegará la escasez, ora para que aguante la escasez. A veces que le llegará la enfermedad, ora para que aguante en medio de la enfermedad. Porque Dios está trabajando en él. Dios está perfeccionando todo en él. A nosotros como iglesia nos toca orar y no juzgar, para que aquel que es debilitado, para que aquel que va comenzando se fortalezca en el poder del Espíritu Santo del Señor. ¿Te parece? ¿Te pones de pie? La iglesia. Padre, muchas gracias por tu palabra. Tal vez hemos sido breves, Señor, pero hemos querido, Señor, fortalecer la fe de tu pueblo. Muchas gracias te damos. Fortalece la vida, Señor, de cada uno de mis hermanos, de mis hermanas. Mi hermana por la que oramos, Señor, al inicio. Glorifícate, tú tienes el poder. Gracias, Dios. Tu debilidad no es solamente a ti que te ha llegado.
Hay muchos entre nosotros, y uno de sus líderes acaba de mencionar aquí que él tenía debilidad. No eres el único que el enemigo está queriendo atacar. No eres el único. Pero vamos, dobla rodillas en el nombre de Jesús. Mañana, tarde, de noche, de madrugada, ofrécele rodillas al Señor, que allá habrá victoria en el nombre de Jesús. Hoy no ves nada, hoy no logras entender nada. Mañana te darás cuenta lo grande que Dios estaba haciendo en tu vida. Hoy ves que todo te va para mal, pero Dios está trabajando en silencio. Hoy ves que todos te señalan. Agarra ese señalamiento para cambiar tu vida, que Dios quiere que cambies. Alabado sea el Señor. Bendito sea el que vive en esa hora. Si ha golpeado las finanzas, entiende que Dios está tratando en áreas. Ha venido la enfermedad, entiende que Dios está tratando, gloria a Dios. Ha venido, gloria al nombre, el problema familiar. Bendito sea el Señor. Entiende que Dios quiere que tengas una dependencia de Él. Entiende los procesos de Dios, porque nada viene por sí. Alabado sea Cristo, todo viene por parte de Dios. Entiende que esta batalla es una lucha espiritual. Entiende que hay un campo minado donde día y noche el enemigo mina para querernos debilitar. Pero así como David venció al gigante, así como Jesús se fortaleció en el desierto, así como la iglesia oraba día y noche por sus hermanos, esta iglesia tiene que entender, alabado sea el Cristo de la gloria, que hay un Dios que nos da victoria en el poder del Espíritu que descendió a la iglesia, en el poder de la sangre de Cristo que nos da poder todo el día. Bendito sea su nombre, que buscándole a Él día y noche, Él fortalecerá nuestro espíritu para alabanza de su gloria. Oh, bendito sea su nombre, Señor, en esta hora. Muchas gracias, Señor. Bendice a mi hermana Patricia que está entre nosotros. Dios mío, todo tu pueblo, Señor amado, toda la iglesia, Señor Jesús, que hoy nos dimos cita a estar en este lugar. Muchas gracias. Que tu palabra, Señor, haya hallado cabida, Señor, en la mente y en el corazón de tu pueblo. Y que esta palabra, Señor, haya sido de mucha bendición para nuestras vidas, como lo ha sido para mí. En el nombre de Jesús. Amén, Señor Jesús. Y amén. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Jesús. Demos una ofrenda de palmas al Señor, hermanos. Damos gracias a Dios por lo que hemos hecho.